Hoy tenemos el honor de recibir a Fabián Vizcaíno, él es el comentarista de la cadena Gol TV, reconocido periodista deportivo, con quien vamos a tratar algunos temas de los desafíos que está dejando este nuevo escenario de los deportes, ¿no? Fabián, nos quedará resonando como país las palabras que decía Richard Carapaz en cuanto a que debemos respetar a los ciclistas y mantener ese 1,5 metros de distancia entre conductores y bicicletas. Pero a los periodistas también nos quedó otra frase, cuando nos dice, todos saben de fútbol, pero no hay con quién conversar de ciclismo. ¿Qué esperamos del nuevo periodista deportivo, Fabián, tú que estás hoy por hoy en una de las crestas de la ola del periodismo deportivo ecuatoriano, maneja los partidos de la empresa Gol TV y de repente las circunstancias del deporte nos empiezan a demandar nuevas cosas? Gracias por venir. Gracias, Andrés, te agradezco, y también por supuesto a Cris, Anita, toda la gente que forma parte de esta prestigiosa emisora. Gracias por la invitación. Bueno, ¿qué te puedo decir respecto al tema que tú planteas? El desafío es desde hace rato, ¿no? El desafío no es de ahora, el desafío es desde siempre. Y se ha ido perdiendo. Creo que ahora nos lo van recordando, sí, ¿no? Se debe renovar, porque sí, recuerda tú que la ola de periodistas, de los que son nuestro ejemplo, ¿no? De los primeros periodistas de nuestro país, transmitían de todo, ¿no? Transmitían fútbol, transmitían boxeo, ciclismo, hacían también transmisiones de béisbol, de básquet, y por supuesto no tenían a la mano los medios que ahora nosotros tenemos la ventaja de tener, lo cual es una ventaja y también es un reto. ¿Por qué es una ventaja? Porque te permite tener en la inmediatez del tiempo la noticia a la mano, y además te permite contrastarla a través de diferentes fuentes. Pero también es un reto, porque significa que mientras más información tienes, más tienes que cernir y más tienes que transmitir. Claro. Entonces significa que no por el hecho de que esta generación de periodismo tiene a la mano la era digital y las redes sociales para poderse enterar de las noticias del acontecer, no solo deportivo, sino mundial en todo sentido, eso implica también una mayor responsabilidad que se va adquiriendo nada más a través del tiempo, ¿no? Porque esto no es cuestión de quiero ser periodista deportivo o quiero ser periodista de cualquier otro tema y me siento en un micrófono a hablar. Que existen y existe de todo, como existe en todo ámbito de la vida. Pero definitivamente el tener a la mano la información de primera mano, al momento, de forma instantánea. Muchas veces no se termina un partido y ya en la red social están diciendo que el partido terminó. Es verdad. Porque claro, quieren la primicia de la noticia, pero hay que tener mucha responsabilidad y control sobre esto. ¿Qué crees que pasó? ¿Por qué el Ecuador no evolucionó en otras disciplinas deportivas? Tú eres un fanático del deporte, un lector, un oyente también de emisoras, desde antes mismo de que empezaras a trabajar. ¿Por qué no sucedió lo mismo que en otros países, en donde si bien el deporte rey sigue siendo el fútbol, pudieron acompañar a ciclistas, pudieron acompañar a atletas, pudieron acompañar a basquetbolistas, a boxeadores? ¿En qué momento esto crees tú que pudo haberse perdido en Ecuador? Bueno, como todo en la vida, lo que manda es el dinero. Conversábamos hace un rato, extra micrófono. El dinero, obviamente, los auspicios, la publicidad vienen enfocadas principalmente al deporte rey, que es el fútbol, y eso es indiscutible. Es el deporte que más sintonía genera, que más teleaudiencia genera a nivel mundial, excepto en casos muy puntuales como los Estados Unidos, donde tal vez el básquetbol, el béisbol, el fútbol americano, pues son deportes que tienen una gran cantidad de audiencia y que tienen un mercado muy diferente. Pero hablar de deportes que se hayan desarrollado en países como el Ecuador, a nivel de lo que es el boxeo, a nivel de lo que es el atletismo, incluso en donde tenemos grandes deportistas, pero no ha sido todavía el fuerte, el tenis mismo, donde también hemos tenido grandes representantes, no son el principal deporte que vende la publicidad, y las radios y la televisión sobreviven a través de publicidad, eso está claro. Eso no significa que no se deban incorporar en los programas deportivos y en la cultura del periodista el saber de todo un poco, y no ser tal vez especialistas, pero sí conocer de forma general al menos cuáles son las principales reglas de tal o cual deporte, cuáles son los principales eventos o campeonatos en determinado deporte, cuáles son las principales figuras mundiales, locales. Eso no le quita al periodista esa obligación, que debería ser más bien una vocación, más que una obligación, de prepararse y de conocer de todo un poco. Es interesante lo que tú dices, porque aquí aparece un nuevo actor, ¿no? Porque es muy sencillo decir que los periodistas deportivos solo saben de fútbol. Ok, luego, más arriba, es que los medios de comunicación solo transmiten fútbol.
¿no? Pero tú pones un tercer actor que está más arriba. Es que los medios de comunicación transmiten lo que los auspiciantes están pagando. Entonces, buena parte de este eslabón y buena parte del problema le vamos a endilgar también a la empresa privada, que no ha alentado otras disciplinas. Alfredo Campos lo vemos que tiene un banco, ¿no? Y es el segundo en el mundo en el bicicross. Richard Carapaz le costó muchísimo adaptarse o llegar a un club de una telefónica. En el Ecuador, ¿cuántas empresas pueden jactarse de ser precursoras del deporte? Creo que ese es un tercer actor que efectivamente está recayéndole todavía mayor responsabilidad que al mismo periodista y al mismo medio de comunicación. Y hay uno cuarto, súmale a la audiencia también, al oyente. El oyente quiere escuchar mucho más de fútbol que cualquier otro deporte, eso es clarísimo, a no ser que haya un grupo minoritario que existe obviamente, en donde sí les interesa conocer un poco más sobre otros deportes, pero eso no significa que se debe incorporar tanto en la programación televisiva como en la programación radial y en los medios escritos, en donde yo sí tengo que hacer una gran crítica, ¿no? Los medios escritos han perdido mucho protagonismo, porque lo que presentan a diario es información muy básica. El medio impreso te debería permitir publicar muchísima más información de la que se publica. Entonces tú abres un diario, los de mayor circulación hablamos, y te encuentran con noticias que tú ya ni siquiera las lees, porque ya la escuchaste en la radio, porque ya lo viste en la televisión, ya lo leíste en una red social, y lo que haces es hojear el diario. Fueron noticias hace 15 horas. Así es, no hay información que no necesariamente se haya generado hace 2 o 3 horas, pero que te dé algo más de información de lo que tú de forma general escuchaste en la radio, en la televisión, o lo leíste en determinado medio, en una red social sobre todo. Entonces entra también a jugar la presencia del aficionado, que es el que al final termina mandando en cuanto a audiencia, en lo que se compra, en lo que no se compra, en lo que se quiere escuchar, en lo que no se quiere ver, lo que sí se quiere ver en televisión. Y ahí hay que ser muy crítico para poder tratar de transmitir, como lo hizo la cadena que transmitió, por ejemplo, lo de Carapaz. Mira que a través de esa cadena el Ecuador compró la vuelta del Giro de Italia. Entonces, no fue una cadena ecuatoriana. Luego se fueron sumando, de hecho, sí, cadenas ecuatorianas. Al final. Ya prácticamente el tema estaba definido. O en hacerlo el camino. O no hacerlo. Así es, pero no estaban apostando a nada. Ya sencillamente así es. se tenía Y que mira estar cuántos ahí. tenistas salen a hacer torneos internacionales, cuántos equipos de básquetbol han salido también a otros países, a torneos sudamericanos, cuántos atletas salen a diario prácticamente a competir, prácticamente costeando por sus propios medios y con poco aporte de la empresa privada y en este caso del gobierno. Pero eso no, como yo te digo y vuelvo a insistir, no significa que el aficionado que le guste el deporte no quiera saber. Lo que pasa es que hay que saberlo transmitir y muchas veces en eso sí la responsabilidad vuelve a recaer sobre las radios y los medios de comunicación, la televisión, los periódicos. ¿Y te has dado cuenta que los mismos deportistas se vuelven en sus propios periodistas, ¿no? Ahora que hablábamos de Alfredo Campo, mirar por ejemplo el Facebook de Alfredo Campo, que es el mejor bicicrossista actualmente del Ecuador. Él mismo hace reportajes de donde está. Él mismo dice, bueno, vamos a entrar al centro de alto rendimiento de Papendal, estamos en Holanda, y te empieza a dar las propias coberturas, porque al lado de él no hay nadie, no hay ningún medio de comunicación, ¿no? Y lo hace gracias a la empresa o al banco que lo auspicia. Algunos otros deportistas tienen precisamente también ese talento para hacerlo, no todos, pero creo que esa también se está volviendo una tendencia. Los medios oficiales son los mismos deportistas. Las redes sociales de Richard son muy bien llevadas, ¿no? No es él un presentador, pero tiene gente que lo está acompañando y que ha transmitido sus últimas hazañas, sus recorridos de manera instantánea. Creo que esa es una forma de reinventar también la cobertura en el deporte, hacerlo a través de los propios deportistas. Eso es parte de las nuevas tendencias de comunicación, que ya no son tan nuevas, ¿no? Mira que el internet ya en el Ecuador penetró hace rato a nivel general, digámoslo así, tal vez a nivel móvil. Sí hay todavía un mercado que no tiene cubierta esa demanda aún, pero ya casi todas las familias tienen una computadora en la casa y tienen acceso a internet. Y eso significa que tú te puedes enterar de forma instantánea de lo que acontece en el mundo. Entonces, que el deportista lo haga no está mal, que lleve una buena imagen, que tenga un representante de imagen, eso no está mal. Lo que sucede es que también muchas veces los medios
ponen el pretexto de los costos para cubrir determinado evento, y no debería serlo, porque también ahora tú te puedes conectar a través de internet a 3,000 o a 4,000 canales de todo el mundo en donde están pasando determinado evento. Ayer estaba, por ejemplo, viendo un evento en los Estados Unidos de un torneo de motocross, y lo puedes ver en vivo y en directo, ¿no? Y te puedes enterar de quién es el que está ganándolo, cuál es la etapa que se está jugando en determinado deporte. Puedes ver, obviamente ya hay un canal dedicado exclusivamente a Olimpiadas, o sea, no necesitas tal vez viajar, porque esa era la excusa antes. No Mario tengo el medio Sabato para no poder. estaba en Italia. Así es, y lo mismo ocurre en el fútbol. Tú no necesariamente estás en el estadio, muchas radios transmiten desde sus propias cabinas, no están en el estadio Atahualpa, no están en el estadio de Liga, y siendo en Quito ni siquiera están en el estadio, lo hacen directamente desde la radio. Entonces no debe ser un obstáculo el transmitir la información, porque no tengas tal vez el medio económico para poderte pagar un pasaje a Italia. Obviamente eso es un costo bastante alto, más de lo que representa toda la estadía, el hotel, todo lo demás, pero la información está de primera mano. Por eso te digo, la era de ahora del periodismo tiene esa ventaja, ¿no? Y por supuesto la responsabilidad de poderlo llevar a tiempo y tal vez abarcar lo que más se pueda y especializarse en cada una de las cosas que se quieren transmitir. Es importante no solamente leer el periódico y dar a conocer lo que leíste en el periódico, sino profundizar, porque ese es uno de los errores del periodismo actual. Yo soy muy crítico en eso, y pasa sobre todo en nuestro país, que lo primero que lees, lo primero que retuiteas, pero no necesariamente comprobaste la noticia, o fuiste a la fuente, o diste un criterio que realmente sea válido y de acuerdo a lo que tú, si finalmente te enteraste, lo contrastaste con otra información y estás de acuerdo, pues está bien que lo hagas, pero resulta que tú lo primero que lees o lo primero que ves en la televisión lo das por cierto, y no necesariamente tiene que ser así, hay que ser muy crítico, ¿no? Completamente. Estamos conversando con Fabián Vizcaíno, él es el comentarista de la cadena Gol TV, que es la dueña de los derechos del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol. Hoy analizamos con él los nuevos desafíos del periodismo deportivo en este escenario de distintas conquistas, ¿no? A través de nuestros deportistas. Hay otro escenario que es el tema de los derechos, Fabián, ¿no? Una cadena tiene la Copa Libertadores de América y el periodista debe analizar la Copa Libertadores de América. Otra cadena tiene la Copa Sudamericana y el periodista está abocado a la Copa Sudamericana. Otra cadena tiene el Mundial de Fútbol y por lo tanto quien no lo tiene empieza a hablar de otras actividades. Esos también son sesgos informativos que se van supeditando a la labor comercial de los medios. Sí, pero ya depende del periodista, porque porque no tengas tú los derechos y no lo puedas transmitir, no significa que no lo puedas ver, no lo puedas comentar, supuesto, claro, y no te puedas enterar. La Copa América es un torneo que cumplió ya en el año 2016 100 años, vamos al torneo número 45 de Copa América, en donde lamentablemente nuestro país no ha tenido buenas participaciones, más allá de que la 2015 para mí no fue mala, consiguió 2 empates, una victoria y pasó a la siguiente fase, y luego fue eliminado el equipo ecuatoriano. En la última tal vez sí decir que no nos fue tan bien, ¿no? Pero históricamente no ha sido un torneo en el cual se haya podido destacar a la selección ecuatoriana, pero eso no significa que tú no tengas que estar, porque no la puedas transmitir, porque posiblemente el medio donde tú trabajas no logró comprar los derechos o pagar una parte de los derechos, o compró otro evento, evento, pues no significa que no debas estar enterado al tanto y siguiendo cada uno de esos eventos de Copa América, Libertadores, Sudamericana, la Champions League mismo, que es tan importante para el aficionado hoy por hoy, porque se ha vuelto un torneo para la juventud de cualquiera de los países, a veces más importante que el mismo torneo local. Hay muchos niños o jóvenes, tú les preguntas sobre el campeonato ecuatoriano y no sabe, pero le preguntas sobre la Champions League y te sabe absolutamente todo, cuáles son los equipos que participan, quién juega, y lo mismo pasa en otros deportes. Es más bonita la Champions League. Así es, por supuesto. Infinitamente más bonita. Yo creo que la Champions League tiene mejor nivel de fútbol que el Mundial incluso. Sí, para mucha gente, incluso la organización, yo lo conversaba con un colega. Real Madrid-Liverpool tiene más fútbol que Francia-Croacia. Así es, y que tú vas a un estadio para cubrir un evento en el sitio de Champions League y que la facilidad que te prestan es incluso superior a la que te pueden prestar en un Mundial. Entonces, son eventos en los cuales tú tienes que estar enterado y no solamente en la parte final, porque ese es otro error. Tú sabes quién está en cuartos de final, quién está en la semifinal y quién está en la final, pero qué pasó antes, no hay ese seguimiento, al menos por cultura general, como digo yo, de lo que pasa en la Libertadores, quiénes están participando en la Sudamericana, y esto es de todos los días, ¿no? El periodismo es una de las profesiones, como casi todas,
todas, pero especialmente el periodismo, prácticamente como la medicina, en donde tú tienes que estar al día de lo que salió, de lo que se deja de usar. En cuanto a medicinas que ya están prohibidas, pues bueno, acá también tienes que actualizarte todos los días y darte tiempo para poder hacerlo, porque eso también es un compromiso que debes adquirir con tus oyentes, con tus aficionados que están pendientes de lo que tú transmites a través de un programa, de la televisión, de la radio, de lo que lee. Hay mucho error en la prensa escrita, o sea, yo soy muy crítico en eso, ¿no? Y muchas veces sucede que son errores tan sencillos como leer Brasil perdió ante Suiza y luego enseguida la selección de Brasil perdió ante Suecia. Entonces, ayer pasó en un diario, y te lo digo porque ayer la corregía selección jugaba en Dublín, Twitter. pues. Así es. La selección jugaba en Dublín, y yo digo, a ver, Dublín, esto es en Irlanda. Así es. Voy a ver si es que hay una ciudad de Dublín, claro, en Polonia. No, no homónima, era Dublín, era Lublin. Así es. Y eso pasa. Y no lo han corregido. No lo han corregido, ese es el problema. Y debería haber una fe de ratas en cada uno de los medios donde digan, oye, me equivoqué. Pero es súper sencillo, y lamentablemente eso sucede y sigue sucediendo, y eso pasa por falta de control y por falta de conocimiento, porque yo creo que la responsabilidad del periodista es leer 2, 3, 4, 5 veces la noticia que escribió para luego pasarla al editor del diario para que la pueda revisar y la pueda publicar. Y lo mismo pasa en los programas radiales, ¿no? Yo veo que ustedes han preparado muy bien su programa, los escucho frecuentemente, y así se debe hacer las cosas, planificadamente. No se lo debe hacer de forma improvisada, Andrés, porque eso es un arma de doble filo. Yo creo que esto, y lo hablábamos, ¿no? Por ejemplo, una transmisión de fútbol, de un partido de fútbol, no es ir al estadio a veces sin una hoja y sin un esfero o sin un bolígrafo, y que te digan, oye, a mí me ha pasado, tienes un papel de una pluma que me prestes, cuando yo tengo escritos 8 o 10 carillas de cuaderno o impresas hojas con información que yo he estado investigando. Fabián, ¿quién es el árbitro? Previa, ¿no? Así es. El árbitro te salió 5 días antes del partido. ¿Cómo Correcto. puedes llegar a un partido sin saber quién es el árbitro? El martes te dan el árbitro. Así es, y no lo preparas, no lo tienes a mano. Entonces, esa información para poder presentar un programa, para poder presentar un evento, demanda mucho tiempo de preparación, no solamente el bagaje cultural que tú puedes tener, porque tú puedes conocer mucho de fútbol, pero del partido que vas a transmitir tienes que enterarte, tienes que empaparte quiénes están suspendidos, quiénes son los árbitros, como tú decías, posibles alineaciones, qué jugadores están lesionados, cómo llegan los equipos, qué posibilidades tienes. Hay un montón de cosas que hacer, pero lamentablemente no todos lo hacen, Andrés. Vamos a la sub-20, no podemos soslayar lo que ha sido también una de las conquistas a nivel de fútbol más importantes. ¿Cómo crees que se ha tratado este tema? Una selección juvenil que de la misma manera viajó a Polonia, se la pudo ver también por televisión abierta, ¿no? Quizás en algunas decisiones de último momento, con poca cobertura local, escasa cobertura local, y que sin duda terminó por paralizar al país en las últimas semanas. ¿Cómo crees que vimos esta selección en Ecuador? Bueno, pasó lo que pasa siempre en el deporte a nivel de lo que es de nuestro país, y no solamente acá, pasa en algunos otros países del mundo, que somos exitistas, es decir, cuando un equipo, cuando un deportista está logrando resultados, es cuando tú comienzas a seguirlo con más interés, cuando comienzas a plantear más comentarios, a darle más espacio, ¿no? La selección se fue prácticamente sin que nadie la despida a este torneo. Así es. Y estoy seguro que cuando regrese habrá mucha gente recibiéndola y habrá muchos invitados, invitarán a los programas de los jugadores. En los 2 primeros partidos estaba eliminada, así además. Es, y ese era el concepto que mucha gente tenía de que el Ecuador estaba prácticamente eliminado luego de los 2 primeros partidos, como tú lo mencionas. Y hay que recordar que el fútbol, como otros deportes, hay que jugarlo hasta el último segundo, y mientras haya posibilidades hay que tener esperanzas. Ahora, sí hay que tratar de separar un poquito la labor del periodista, al menos ese es mi concepto, respetando el que no esté de acuerdo conmigo, pero el periodista no está para ser hincha. Está bien que te emociones, está bien que sigas a la selección, incluso que te pongas la camiseta si quieres, pero hay que saber hacerlo con mucha frialdad, porque resulta que cuando tú mezclas la profesión con la pasión, es cuando vienen comentarios que están fuera de lugar, y tú comienzas con las críticas en lugar de construir y de ser positivo, porque puedes incluso quedar eliminado. De hecho, ya estamos eliminados del torneo como selección ecuatoriana. Pero creo que hay que saber llevar las cosas a un buen punto, ¿no? Hay mucha crítica contra uno de los jugadores, por ejemplo, lo cual yo no estoy de acuerdo, un jugador que fue muy importante para que el Ecuador clasifique al Mundial. Desde y claro, antes que empiece a jugar. Nadie se acuerda de eso, ¿no? Nadie se acuerda de lo que pasó antes, sino se acuerdan nada más
periodistas inclusive, de lo que ha pasado después, pero sin darse cuenta cuál es la función de un jugador en la cancha. Puede estar desapercibido, puede no hacer goles, pero la función y el trabajo que cumple en la cancha, y el técnico sabe, porque sabe más que nosotros, pues el director técnico no puede pretender el periodista saber más que un director técnico que ha estudiado varios años y que ha tenido a cargo un equipo de fútbol. Él sabe por qué lo mantuvo en la cancha. Además tampoco tenía muchas posibilidades de cambiarlo, ¿no? Sabes que lo de Steven Plaza pues no fue necesariamente el momento para que él esté presente, un jugador que podía ser el reemplazo, y tuvo que mantenerlo en la cancha al jugador al cual mencionamos, que es Campana. Y yo creo que cumplió un buen trabajo. El trabajo que él hacía en la cancha de abrir espacios, de buscar perfil para sus compañeros, también es importante. Ahora, si ayer le se buscaba que anote y el ¿qué pasaba? Del minuto 94 y era el héroe de Ecuador. O esa jugada en la cual baja de forma formidable el balón y se la va llevando prácticamente hasta entrar al área y sacar un remate que termina pegando en el travesaño. El cabezazo creo que es muy también bueno, juega la suerte al fútbol, ¿no? Claro. Así es, y el arquero también tuvo una muy buena actuación, el arquero del equipo coreano. Entonces, pero bueno, no todo el mundo se acuerda de lo que pasa antes, sino es nada más muy crítica con lo que está pasando en el momento. Y eso sucede, ¿no? Por eso yo te digo, hay que saber analizarlo. De la participación de la selección sub-20 ha sido fantástica. Nadie creo que esperaba que esté entre los 4 y tal vez entre los 3 mejores equipos. Habrá que ver lo que pasa este día viernes, que juega contra Italia por el tercer lugar, en un partido que es muy difícil, pero que ya no tiene tanto peso y tanta responsabilidad, y va a jugar un poco más distendido Ecuador, si logra quedar entre los 3 y llevarse incluso la medalla de bronce, y yo creo que tiene muchas posibilidades de hacerlo, ¿no? Italia es un equipo al cual Ecuador le puede ganar, ya perdió el paso a la final Italia, y pues eso también es un golpe mucho más fuerte para la selección italiana que para la ecuatoriana, pero este equipo hay que seguirlo trabajando, no hay que descuidarlo, no hay que olvidarlo, hay que darle apoyo. Muchos empresarios o muchos dirigentes quieren tal vez ya sacarlos al exterior a que jueguen, y eso a veces termina quemando y cayendo en un problema psicológico para el jugador, ese peso, esa presión que tienen de muchas veces quererlo vender cuanto antes, ¿no? Denle un poco más de espacio, si se da una oportunidad, pues bienvenida, pero si no se da, denle espacio en los equipos, sigan trabajando a nivel de las selecciones, denle espacio en la selección de mayores, que hay, a propósito de una selección de mayores que ya tenemos que comenzar a renovar, ¿no? Ya vemos todavía jugadores que tal vez ya no deberían ni siquiera estar en esta Copa América, pero respetando la decisión de Hernán Darío Gómez, pues hay que apoyarlos porque son también parte del fútbol ecuatoriano. Pero cumplió sin ninguna duda, hizo un trabajo muy bueno el director técnico Jorge Célico, que sabe mucho, y por ahí se menciona que él ya debe pasar a la selección de mayores, ¿no? O sea, está demostrando que hace un buen trabajo en inferiores, déjalo que siga trabajando en inferiores, o sea, ya llegará el momento en que tal vez lo necesitemos en la selección de mayores, y dejen el espacio a que trabaje tranquilamente Hernán Darío Gómez del Bolillo, porque ni siquiera empieza el torneo de Copa América y ya lo miden a través de lo que pasó en los partidos amistosos, lo cual creo que es un error. Una cosa es jugar un amistoso y otra cosa es jugar un torneo ya internacional de Copa América. Espero no equivocarme, pero yo creo que Ecuador puede hacer un papel mucho mejor en Copa América que lo que pasó en los amistosos, donde finalmente son cotejos, donde tú pruebas jugadores, donde incluso no estaban todos en las líneas que deben jugar, donde el rival también viene trabajando, muchos de los rivales que nos enfrentamos más tiempo. Entonces yo creo que eso es nada más comprobatorio, y de ahí en adelante pues hay que esperar a ver qué es lo que pasa, Andrés, en la Copa América, ¿no? Ojalá, que es una Copa América a la que vamos con pocas expectativas. Así es. Hay que decirlo, ¿no? El mismo pueblo ecuatoriano, y ayer lo decía Bolillo Gómez, hay un ambiente de escepticismo en lo que pueda hacer, ¿no? Por suerte estamos blindados, dice, estamos encerrados, estamos concentrados para no escuchar todo lo que se dice de nosotros. Gracias, Fabián, por tu visita, por tus conceptos, por tus análisis. Siempre será importante contar con nuevos criterios, y más aún de alguien que se ha involucrado durante tantos años en el periodismo y actualmente, bueno, pertenece a una de las cadenas mundialmente reconocidas que ha comprado el campeonato nacional. Nos vemos pronto, nos seguimos escuchando. Sí. Que te escuchan también las transmisiones en Radio Positiva, ¿no? Muchísimas gracias, sí, también en Radio Positiva. Yo les agradezco por la invitación. Siempre estaré a las órdenes. Un gusto poderte ver nuevamente, Andrés, poderte saludar, a Cris de igual manera por la invitación, y a todo el grupo de trabajo de esta tan prestigiosa emisora. Gracias a Fabián Vizcaíno, el comentarista de Gol TV, que nos ha acompañado para analizar la actualidad y los nuevos desafíos de la prensa deportiva con las conquistas de nuestros atletas. Universal Deportes.